Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Y vamos a hablar necesariamente acerca de la importancia de dar fruto. Y en San Juan capítulo 15, hermanos, si tiene su Biblia, por favor abra su Biblia. Vamos a ver un pasaje bien hermoso que habla acerca de la importancia de que nosotros permanezcamos en el Señor, así como los sarmientos o las ramas que están pegadas a la vid pueden llevar fruto también mientras ellas estén permaneciendo en ella. Dice la Biblia, San Juan capítulo 15, y leemos del versículo 1 en adelante. Muy bien, lo leemos todos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Estoy en la Reina Valera del 60, creo que todos tenemos esta versión. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, vamos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, papito lindo, y te pedimos que esta noche, Señor, tú nos des tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea establecida en nuestros corazones como esa semilla, Señor, que es importante que sea puesta en la tierra, que dice tu palabra de hierba produce fruto abundante y semilla. En el nombre de Jesús, de esa manera nosotros queremos hoy que tu palabra venga a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Yo quiero esta noche, hermanos, tomar este tiempo para que veamos a través de la Escritura la importancia de que nosotros tenemos que llevar fruto. Yo le decía a usted, no me recuerdo si era este domingo, pero algo que es interesante ver a través de la Biblia es la necesidad que siempre el Señor pide y demanda de nosotros que demos fruto. En la Biblia encontramos nosotros muchos frutos de los cuales el Señor anhela que nosotros tengamos. Por ejemplo, se recordará usted que en Gálatas dice acerca del fruto del Espíritu. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice la palabra del Señor que ante esos frutos no hay ley, o sea, es necesario que nosotros crezcamos en ello. Pero hay algunos lineamientos importantes a través de la Biblia, y cuando el Señor nos compara, por ejemplo, nosotros como esos sarmientos, como esas ramas que están pegadas a la vid y que son necesarias que lleven fruto, hay procesos. Muchas veces nosotros sabemos, y a través de la vida misma aprendemos cómo es que todo árbol tiene que llegar un momento en que crezca, se desarrolle y empiece a dar también el fruto, ¿verdad? El fruto es indispensable, es necesario, pero todo eso va a través de un proceso en el cual nosotros podemos ver cómo se obtiene después el fruto. Hay veces que nosotros tenemos que darle tiempo también a nuestra vida. Hay veces que también nosotros tenemos que darle tiempo a los hermanos. Hay veces que tenemos que darle tiempo nosotros a una congregación para que esa congregación también llegue el momento en que pueda dar ese fruto. Entonces, en la palabra del Señor, por ejemplo, en este pasaje dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quita, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice todavía: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o los sarmientos. Otra versión dice: como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo dice: yo soy la vid,
vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero yo estaba estudiando acerca de el proceso y las diferentes podas, porque si usted se da cuenta acá, dice la palabra del Señor que el Señor limpiará la vid, y la limpiará y quitará los sarmientos con el propósito de que lleven más fruto. Entonces, estudiando este pasaje y viendo alguna información adicional, yo pude encontrar que por lo menos en la costumbre del trabajo de las viñas y de la vid, específicamente son llevados a través de un proceso de 5 podas. Y yo le quiero hablar de esas 5 podas, o sea, la necesidad de que nosotros como creyentes, porque hermanos, hay veces que nosotros podemos encontrar que como cristianos en ese proceso de crecimiento y decir: Señor, ¿por qué no estoy dando todavía el fruto que debería yo de estar dando, verdad? Como que llega un momento que uno se pregunta: Señor, ¿estaré dando el fruto adecuado? ¿O estaré dando? Porque fíjese usted que hay veces que podríamos nosotros considerar de que hay árboles que dan fruto, pero no necesariamente porque den fruto de calidad. Usted se ha dado cuenta que a veces podemos tener nosotros, digamos, dentro de nuestra propia casa, o quizás podamos conocer personas que tienen sembrados diferentes clases de frutos, o específicamente quizás algún fruto específico, pero nos vamos a encontrar que muchas veces no son de calidad. Y entonces la calidad de una u otra manera se va a obtener por el cuidado que se le da. No es lo mismo cuando, digamos, un árbol está creciendo, pero no se le da el cuidado necesario. Entonces Dios ha sido tan bueno con nosotros. Si usted se recuerda, no sé si es en el capítulo 5 de Isaías, en donde habla de: mi buen amado tenía una viña. ¿Se recuerda usted de Isaías? ¿Es Isaías 5 o no? Si no estoy mal, si no me corrige usted. Isaías capítulo 5, vaya a Isaías capítulo 5. Ahí se habla de la viña del Señor, si no estoy mal, ¿verdad? El canto de la viña, Isaías 5. A ver qué dice. Vení, mija, vas a leerlo. Vení, escuche esto, porque es interesante ver esto. Escúchelo. Dios dijo: esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno fértil. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Ahora, díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan quién tiene la culpa, si ustedes o yo. ¿Qué no hice por ustedes? Lo que tenía que hacer lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. Pues bien, ustedes son mi viña, y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que los destruyan. Derribaré sus muros para que los pisoteen. Los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. Mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Si usted se da cuenta, en este pasaje dice la palabra del Señor: la viña es la casa de Israel. Y entonces, si nosotros pudiésemos analizarlo de esta manera, podríamos pensar que Israel tuvo su tiempo. Y entonces, como nación, Dios trabajó con Israel. Lamentablemente, cuando se quiso obtener el fruto necesario, no se alcanzó el fruto. Y no dice la Biblia porque el viñador hubiese sido malo, porque dice la Biblia que estableció esa viña en una ladera fértil. Y la Biblia dice que le sembró las mejores vides. Dice la palabra del Señor que le construyó, le hizo un muro para resguardar la viña de zorras y de animales que podían dañarle. Dice que le hizo una torre para vigilar. Hizo también un lagar para procesar. 5 cosas le hizo a la viña. Pero lamentablemente dice que cuando vinieron a recoger el fruto, la cosecha,
dice que no dieron buenas uvas, sino que dieron uvas silvestres. La característica que tienen las uvas que se mencionan en ese pasaje, dice que son uvas amargas, no eran uvas de calidad. Y ese tipo de uva lo que tiene es que al paladar lo que hace es dañar el paladar, y muchas veces produce que, digamos, los propios labios y la lengua se raje. Entonces no era un fruto comestible agradable. Entonces, hermanos, es interesante ver por qué Dios muchas veces tiene que procesarnos a nosotros, porque el anhelo del Señor es que nosotros llevemos fruto. O sea, ese es el anhelo del Señor. Ese es el propósito por el cual el Señor a nosotros nos ha escogido. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra del Señor dice: todo pámpano que en mí no da fruto, Él lo quita, y todo aquello que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hay veces que cuando nosotros estamos analizando este pasaje, escúchenme, muchas veces nosotros estamos pensando, por ejemplo, en creyentes que Dios corta de la iglesia, pero no lo analicemos desde ese punto de vista. Analicémoslo desde el punto de vista que nosotros, como una vid, tenemos como vid, como persona, comparado nosotros a una vid, vamos a tener dentro de nosotros sarmientos o ramas que son innecesarias. ¿Por qué es importante que una vid se pode? Fíjese que la importancia, ¿por qué una vid tiene que ser podada? Porque la vid, oiga esto por favor, una característica que tiene la vid es que la vid tiene la tendencia de llenarse de hojas. La vid es muy fuerte, muy letal, y el problema es que cuando se llena de mucho sarmiento, de mucha rama, hay mucha rama que es innecesaria. Y aparte de eso, dice que hay vides que logran crecer hasta 30 metros de altura. Imagínense usted, 30 metros es lo que es de aquí de la pared hasta la otra pared. Una vid desde de 30 metros de altura. Entonces lo que hacen es que en el trabajo que se tiene que procesar, por lo menos está considerado, fíjese, que la vid debe de ser podada cada año. Y durante ese año la vid puede ser pasada por diferentes podas de acuerdo a la estación. Es decir, hermanos, si nosotros nos comparamos a una vid, Dios siempre está quitando de nosotros cosas que no nos son útiles para nuestra vida personal. Dios a veces está trabajando dentro de nosotros cosas que a Dios no le agradan. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos, de alguna manera quisiéramos, como una vid, crecer, pero crecer y desarrollarnos y sacar hojas y sacar fruto. Dice que si una vid no se poda, lamentablemente cuando se va a recoger el fruto, dice que el fruto no puede ser de calidad. Entonces la poda misma es necesaria, la poda misma es necesaria con el propósito de recoger una buena calidad, una buena cosecha. Dice que los viñadores, en el lenguaje de los viñadores, cuando una vid está siendo podada, dice que a ese acto o a ese tiempo de poda se le llama el tiempo de las lágrimas. Y entonces se dice que en ese momento, en el lenguaje que ellos usan, dice: la vid, escuche esto, la vid está llorando. O sea, a la vid que está podada le llaman la vid que está llorando, porque de alguna u otra manera ese proceso de ser podado como que permite que la vid tenga que, como que llorara. Ahora le digo algo, muchas veces cuando Dios está podando nuestras vidas, las lágrimas se asoman, porque la poda muchas veces representa quebrantamiento en nuestra vida. La poda en nuestra vida muchas veces representa, hermanos amados, como esas disciplinas que Dios tiene que poner para nuestra propia vida. Fíjese que si usted va a un pasaje solamente para unir esto, por ejemplo en Hebreos capítulo 12 y verso número 11, dice la Biblia en Hebreos 12:11, apúntelo ahí por favor, cuando habla acerca de una disciplina, dice el escritor: al presente, o sea, en el momento en que se está sometido a una disciplina, llámele yo una poda, en el momento en que una vida está siendo podada, parece esto no ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, escuche esto: a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, por medio de la disciplina, se les da después fruto apacible de justicia
Pongamos el ejemplo, digamos, en cuanto a la familia. Cuando hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, es porque nosotros estamos tratando de quitar en ellos las cosas que no sirven. Entonces, hermanos amados, cuando muchas veces una persona es sometida a una disciplina, esa disciplina no produce gozo, sino que dice Hebreos 12:11 que lo que produce es tristeza, pero no es motivo de gozo. Pero dice la Biblia que el resultado de esa disciplina lo que va a traer es un fruto apacible de justicia. Dígame usted, hermano, si uno no fuera sometido a disciplinas, si uno no fuera corregido, si uno no fuera de alguna manera observado por sus padres, uno caería en el problema de crecer y crecer no adecuadamente. A veces los hijos pueden estar creciendo en rebelión, a veces pueden estar creciendo en malas conductas, en malas costumbres, y uno muchas veces no le dice nada a los hijos. El problema es que si ellos siguen creciendo así, el día de mañana los resultados se van a ver. Entonces, ¿por qué es necesario muchas veces, como lo que se hace con una vid, tener que quitar las ramas, tener que quitar las cosas que son innecesarias? Entonces, la poda realmente para nuestra vida es el hecho de que Dios tiene que quitar de nosotros las cosas que son innecesarias, las cosas que no van a servir. Entonces, Dios trata con nosotros. Fíjese que cuando, por ejemplo, se tiene que tratar, voy a leerle esto. Fíjese que una característica que tiene la vid es que la vid da demasiadas ramas. Y entonces hay ramas como es, y muchas veces se hace una vid muy creciente, muy grande. Pero fíjese que es importante ver esto, porque no necesariamente el hecho de que sea muy grande significa que sea muy productiva. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el viñador? El viñador o el labrador lo que tiene que hacer es ver aquellas ramas que son innecesarias. Entonces aquí, dentro de este estudio, por ejemplo, escuche, la producción de frutos no guarda proporción con el desarrollo frondoso de una vid. Es decir, que no va acorde. No necesariamente porque una vid sea muy frondosa, el resultado vaya a ser buenos frutos, sino que a la vid se le tiene que podar para quitarle todas aquellas ramas que son innecesarias. Entonces, fíjese, sería de parte, digamos, del viñador o del labrador, sería, si él no tiene conocimiento, sería incorrecto hacer que la vid crezca y se desarrolle y crezca y nunca podarla. El problema va a ser que cuando él vaya a recoger el fruto, no va a obtener buen fruto de él. ¿Por qué entonces es necesario podar una vid? Porque a la vid se le va quitando todas esas ramas innecesarias, esas ramas que de alguna manera, oiga esto, están absorbiendo la savia y que van a ramas que no necesitan esa savia. Entonces lo que hace el viñador es quitar todas las ramas innecesarias para que la savia, los nutrientes vayan a las ramas que sí están, que van a ser ramas de donde van a salir vides y van a salir uvas sanas, grandes, y van a salir realmente uvas que son de buena calidad. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros, hermano? Definitivamente Dios tiene que quitar de nosotros muchas cosas que son innecesarias, muchas cosas que no nos ayudan a nuestro crecimiento, muchas cosas que no nos ayudan a nuestro desarrollo espiritual. Tengo aquí también, si bien producen numerosos racimos, oiga esto, las uvas tienen un tamaño reducido y maduran difícilmente, por lo que de su calidad es muy deficiente. El objetivo de la poda consiste en reducir el número y la longitud de las ramas para que la vid produzca menos racimos, pero desea que sea de más grosor y de más calidad. Entonces, si nosotros vemos acá, porque a veces cuando nosotros leemos el pasaje de la vid, hay creyentes y hay hermanos que se asustan cuando oyen esto. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La cortará. ¿Y qué pensamos? Que nos vamos a ir al infierno. ¿Sí o no? A veces el pensamiento es ese. Mucha gente dice, porque toda rama que no da fruto lo cortará. Entonces dice, ahí están todos aquellos que Dios está cortando en la iglesia. Y no es cierto.
sino que el Señor está diciendo, oiga esto, desde el ámbito desde lo personal, toda rama que está en ti y que sea innecesaria, la voy a quitar. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Usted, hermano, en su vida espiritual, en su vida particular, Dios ha tenido que quitarle ramas innecesarias. Sí. Y eso no significa que lo está mandando al infierno. Eso significa que el Señor a usted lo está podando y lo está limpiando. ¿Sí o no? Ahora, si el Señor nos dejara a nosotros crecer y crecer todo desordenadamente, hermano, el problema sería de que nuestro fruto, fíjese que, por ejemplo, pongamos un ejemplo más claro. Qué difícil sería tener fruto, pero también tener obras de la carne. ¿Me entiende? O sea, imagínese usted, pensemos por un momento y pongamos el ejemplo. Las ramas innecesarias, por ejemplo, serían las obras de la carne, y las ramas sanas y saludables serían el fruto del Espíritu. Ahora, sería controversial y sería bien difícil el ver un creyente con bastante fruto, pero también con un montón de obras de la carne. Entonces yo creo que lo que el Señor va haciendo en nosotros es permitiendo que las obras de la carne, las ramas innecesarias, sean quitadas, y entonces dejar el Señor solamente lo que es verdaderamente fruto. Ahora, en la vida espiritual, bendito sea Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nosotros a que nosotros seamos creyentes con fruto, hermano. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de nuestro lado, ¿qué tipo de creyentes fuéramos? Porque dice, mas el fruto del Espíritu es, y ese fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu Santo, es amor. ¿Qué sería, digamos, un creyente nacido de nuevo sin amor? Mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, es fe. Entonces Dios trabaja áreas de nuestra vida. Y entonces una de las podas, fíjese, oiga esto, una de las podas que son importantes en una vid, estaba yo viendo esto, es lo que se llama la poda de copa. Y cuando yo estaba analizando la poda de copa, decía, Señor, muéstrame qué significa esto en la Biblia, qué representa realmente cuando una vid tiene que ser trabajada en lo que es la poda de copa. Entonces yo le decía a usted que se han descubierto viñas o vides que si se les deja crecer, fíjense, pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Pero le vuelvo a repetir, no necesariamente porque haya alcanzado 30 metros de altura y que haya echado muchas ramas, no necesariamente significa que va a tener buen fruto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el viñador? Es empezar a cortar todas esas ramas que están demasiado grandes y que no van a servir para nada. Y entonces a este tipo de poda se le conoce como la poda de copa. ¿Qué significa esa poda de copa? Es lo que naturalmente se le llama desmochar o descopar, como cuando se dice lo desmocharon, ¿verdad? Lo están mochando, le están quitando lo que va hacia arriba, le están cortando. Y sabe, cuando yo estaba analizando esto, el Señor me hacía ver que esto era tratar con la altivez y el orgullo. Cuando prácticamente a una viña, a una vid, le tienen que quitar las ramas que van hacia arriba, y eso en la Biblia es figura de altivez. Entonces muchas veces, hermano amado, es necesario que Dios tenga que trabajar con nosotros la altivez. Todos los que estamos acá, no hay absolutamente nadie, ni siquiera su servidor, de que en un momento dado Dios no tuvo que trabajar la altivez. Cuando se habla de altivez, se habla de orgullo, se habla de soberbia. Entonces, la vid es necesario que le tengan que desmochar, que le tengan que quitar las ramas que van hacia arriba, porque eso está hablando acerca de altivez. Y le vuelvo a repetir que eso no necesariamente está hablando de un crecimiento, porque puede ser que esté creciendo pero en altivez. Miren, le voy a poner un ejemplo.
Si por ejemplo una persona Dios la empieza a levantar y la empieza a usar, si esa persona no le trabaja en el área de la altivez, hasta las cosas espirituales que Dios les da, lo hace un espiritual altivo. ¿Sí o no? Pongamos un ejemplo de un espiritual altivo. Dios solamente a mí me usa, ¿verdad? Cuando yo canto, la gloria de Dios desciende. ¿Me entiende? Yo soy el más espiritual de la iglesia. Y entonces, tal vez no es que lo sea, sino que su misma espiritualidad que ha obtenido, y no estoy diciendo que sea en la carne, pero al no tener un proceso en su vida de altivez, la altivez mismo lo echa a perder, aunque espiritualmente esté siendo usado por Dios. ¿Qué puede pasar en un momento dado si una persona, por ejemplo, no tiene ese equilibrio, hermano, y Dios lo empieza a usar? Él mismo podría decirle a los demás: miren Dios a mí cómo me usa. Y hasta podría decir: y yo tengo menos tiempo que ustedes, yo apenas estoy recién convertido y yo ya estoy haciendo esto. Y no es porque quizá lo esté dando por testimonio, sino que por muchas veces lo podría estar haciendo por altivez. Y eso, en lugar de establecer en él un corazón humilde, hay veces que eso mismo, hermano, lo puede llevar a un corazón altivo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Si Dios te va a usar y me va a usar a mí, Dios tiene que trabajar las áreas de altivez. ¿Verdad que sí? Dios tiene que trabajar las áreas de altivez en nosotros. Entonces, lo que significa el tener que podar la viña, la vid, tener que podarle y podarla de copa, significa que Dios tiene que reducir. Por eso se recuerda usted que el mensaje de Juan el Bautista era este, ¿verdad? Es una voz que clama en el desierto: todo monte alzado sea bajado. Y usted sabe que los montes alzados en la Biblia son símbolo de soberbia, ¿verdad? Los montes alzados en la Biblia, uno de los símbolos que tienen son símbolos de soberbia. Entonces, cuando está diciendo que todo monte, toda soberbia sea bajada, el hecho de tener un alto concepto más allá del que no se debe de tener, ¿verdad? Entonces, lo que hace Dios es reducir nuestro monte. Pero tampoco Dios quiere que tengamos valles, porque dice entonces los valles, que dice, sean alzados. ¿Y qué significan los valles? Significan aquellas áreas, como decíamos el domingo pasado, hermano, aquellas áreas en donde nosotros, hermano, nos sentimos sin valor. Los valles en la Biblia representan aquellas áreas en donde la gente se siente menoscabada, en donde la gente siente que su estima está tan baja y siente que nadie lo quiere, nadie lo ama, se siente siempre hasta abajo. Entonces Dios lo que hace es bajar los montes y alzar los valles y dejarlos en el equilibrio, en el lugar correcto. Y hermano, qué precioso es eso, hermano, qué precioso es eso. Porque yo le digo a usted una cosa: mire, si a nosotros no nos suben los valles, ¿qué tipo de predicadores fuéramos? ¿O qué tipo de ministros? Siempre estaríamos, digamos, en los estados de depresión y en los estados de tristeza. Por eso es que Dios lo que quiere establecer en nosotros es equilibrio. Hay veces que podemos ver nosotros, hermanos, hijos de Dios, que entran en valles y no salen de esos valles, y están deprimidos, están tristes, se sienten solos, se sienten sin importancia, se sienten menoscabados, se sienten rechazados. Y entonces lo que Dios tiene que hacer es alzar esos valles. Pero también es el peligro de irse al extremo, ¿verdad? Y volverse soberbio y altivo. Entonces Dios dice: ahora bajémosle el monte. Y dice: los caminos torcidos sean enderezados y los caminos escabrosos sean rellenados. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, cuando Dios está trabajando, hermano amado, las áreas de altivez en nuestra vida, hermano, yo bendigo a Dios, yo bendigo a Dios. ¿Y sabe por qué lo bendigo? Porque si algo Dios va a tener de nosotros es cuidado. Amén. Y el cuidado que Dios va a tener es el cuidado de decir: mira, hijo,
Yo te voy a levantar, mire pues, Dios te levanta y Dios te usa, pero en ti está el problema, o en mí, si ese levantamiento de Dios puede causar orgullo, ¿verdad? Ese ya no es problema del Señor, ese ya es problema. Por ejemplo, como que alguien nunca tuvo un carro y de repente Dios lo bendice, le da su carro, pero desde que le dio su carro se volvió creído, ¿me entiende? Y ya no habla, ya ni saluda. Y antes, cuando venía a pie, hermano, Dios lo bendiga, hermano, mucho gusto. Pero ahora va en su carro. Ahora, yo le digo una cosa: no es malo que Dios le haya dado su carro. ¿Qué cree usted? No es malo, está bueno. Pero el problema es que lo que no está bueno es que se haya vuelto creído. ¿Me entiendes? Entonces, mire pues, Dios nos da, pero Dios quiere que nosotros mantengamos una misma actitud. ¿Me entiende? O sea, imagínese usted que dijéramos nosotros: nosotros, la iglesia de Adonai, nos sentimos creídos con lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y lo que hizo con nosotros, el Señor nos ha dado tantas cosas, pero eso no tiene que poner en nosotros. Mire, Dios nos ha dado, pero nosotros tenemos que mantener una actitud en nuestro corazón de mantener humildad. Amén. Entonces eso es importante. Ahora, fíjese que, por ejemplo, en la Biblia, nosotros encontramos en la Biblia, le voy a leer un pasaje, Oseas 10:1. Mire lo que dice Oseas 10:1 acerca de Israel. La hermanita leía Isaías capítulo 5. Pero mire qué le pasó a Israel en Oseas 10:1. ¿Cómo dice? No sé si está en su Biblia Oseas. Dice que él es el profeta Laiba, Oseas. ¿Qué dice Oseas 10:1? Vaya, escuche esto. Mire cómo dice esta versión: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo, dice esta versión. Oseas 10:1. ¿Cuál era el problema de Israel acá? Que era una frondosa viña. Ahora, es interesante ver esto, porque yo le decía a usted que no necesariamente una viña que fuese frondosa significa realmente una viña productiva. Pero el problema de esta viña, como Israel, dice esta parte, que da abundante fruto. Pero ¿qué dice? Para alimentarse a sí misma. Entonces hay gente que a la cual puede dar fruto, pero en lugar de ser un fruto para otros, es un fruto para él mismo. Y esa palabra, para alimentarse a sí mismo, significa para alimentar su ego, su orgullo. Entonces Dios lo que tuvo que hacer con Israel, y lo que tiene que hacer con una viña cuando tiene que ser tratada, digamos, en cuanto a lo que es una poda de copa, es: voy a tratar con la altivez. Amén. Ahora, yo le decía a usted esto, hermano, porque fíjense que eso es importante analizarlo, de que no necesariamente, digamos, no necesariamente la altivez yo puedo considerarlo como una actitud, un espíritu. Fíjese, y que muchas veces, por ejemplo, si ponemos este ejemplo, muchas veces puede haber gente que sea muy pobre y sea muy altiva, y hay gente que puede ser muy rica y adinerada y puede ser muy humilde. Y entonces yo no sé si usted ha conocido pobres altivos, pobres orgullosos, pobres soberbios, y ha conocido quizás usted ricos humildes, ricos sencillos, ¿verdad? Ese es como un dicho: este no tiene ni en dónde morir, y tan creído que es, va. No tiene ni petate donde morir, decimos en Guatemala, ¿va? Y es bien soberbio, es bien creído. Entonces hay gente, hermano,
a la cual Dios tiene que trabajar la altivez y la soberbia, porque hay soberbia a veces, hay soberbia. Creo que todos los que estamos acá en un momento de nuestra vida hemos tenido que luchar con la soberbia, hemos tenido que luchar con el orgullo, hemos tenido que luchar con la altivez. Y Dios es tan bueno que lo que hace Dios es decir: bueno, hijo, necesitas la poda de copa. Amén. Si mira Dios que esta iglesia está subiéndose así, lo sumo, no, Adonai necesita una poda de copa. Y empieza Dios a meter, hermano, empieza a meter el Señor, hermano amado, los instrumentos, ¿verdad? La tijera de podar, y empieza a podar. Y muchas veces yo le digo una cosa, posiblemente a través de tratos, para que toda esa altivez y ese orgullo se empiece a venir hacia abajo. Amén. Para empezar Dios a tratar en áreas que necesitamos nosotros bajar de altivez. En la Biblia, por lo menos yo encontré algunas altiveces. Hay una en 2 Corintios 10:5. Mire esta, la de 2 Corintios 10:5. Ahí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto. Y Pablo dice que como apóstol dice este pasaje, si usted lo lee, dice: porque las armas de nuestra milicia, dice un versículo anterior. Y esa palabra, armas de nuestra milicia, la palabra milicia, acuérdense que tiene que ver con una carrera militar. Milicia significa militando en una carrera militar. Entonces Pablo dice: la carrera de nuestra milicia, o dice las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino que dice que son, ¿qué dice? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 2 Corintios 10:5. Ahora dice 10:5 que en esa unción apostolar, dice Pablo, derribando, ¿qué dice? Argumentos, ¿y qué más? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, ¿qué dice? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, como que la altivez, ¿en dónde estaba ahí? Era una altivez de pensamiento. Y entonces dice el apóstol Pablo: derribando, destruyendo argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros analizar una altivez de pensamiento? El Señor dice eso, pero yo hago algo diferente. Mi hijo, pero mire, la palabra de Dios dice eso. Sí, pero a mí, ¿qué me importa? Yo hago lo que yo quiero. Eso es una altivez que se levanta contra el conocimiento, que se levanta contra lo que está descrito en la palabra, argumentando. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del perdón, ¿verdad? Que viene a alguien, se le dice: mire, hermano, reconcíliense y perdónense. Y viene la persona y dice: no, porque yo no siento hacerlo. No, pero la palabra de Dios lo dice. Ah, sí, pero yo hago algo diferente. Ese es un pensamiento, ese es un argumento, esa es una altivez, esa es una actitud que se ha levantado contra el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Que las armas de la predicación apostolar, una de las cosas que van a hacer es que van a traer ese pensamiento y lo van a traer cautivo, y le van a decir: pensamiento, sométete a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la palabra apostolar, una de las características que tienen es que la palabra apostólica, hermano, viene y empieza a derribar todos esos tipos de altares. Y a veces la gente dice: hoy sí pegó duro el apóstol, ¿verdad? Pero que sentimos como que los espadazos, ¿verdad? Y entonces lo que hacen las vidas es: se agachan, porque no quieren, hermano, en un momento dado que tenga que pasar, ¿verdad? Podando el Señor y trayendo nuestro pensamiento que no va de acuerdo al pensamiento de Dios, trayéndolo en obediencia. Y esa es una de las cosas que Dios quiere. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que nuestros pensamientos altivos se sometan a la obediencia de Cristo.
Le das un aplauso al Señor. Es decir, el Señor viene y dice: ese pensamiento que tú tienes y esa forma de pensar que tú tienes es un pensamiento altivo. Tienes altivez de pensamiento. Y sabe una cosa, Dios tiene que tratar hasta que llegue el momento que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Yo le decía el domingo esto y después lo analicé. ¿Cuándo nosotros vamos a cambiar un pensamiento de una persona? Vamos a cambiar, digamos, el concepto que tenemos de una persona hasta que cambiemos el pensamiento que tenemos acerca de ella. Mientras que nosotros sigamos pensando de esa persona mal, siempre la vamos a ver mal. Y aunque esa persona esté por arreglar su vida, siempre le vamos a encontrar tachas. Pero ¿sabe por qué? Porque ya en nuestra mente ya estamos prejuiciados contra esa persona y estamos atados a un pensamiento. Y entonces el Señor dice: bueno, tú argumentas y tienes altivez de pensamiento, tu pensamiento no lo sometes a la obediencia. Y entonces el Señor dice: voy a tener que podarte, mamita o papito. Y viene el Señor a tratar. Ahora el problema es esto. El problema es esto: que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un día nosotros le vamos a fallar también a una persona, y esa persona no nos va a perdonar, así como nosotros no perdonamos también a los demás. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando ellos nos juzguen, nos van a juzgar un poco más, porque la Biblia dice que con la misma medida que medimos nos van a medir, y nos van a dar un cachito más, un poquito más. Entonces Dios va a tener que tratar. Entonces Dios trata con pensamientos altivos. Ahora, usted no me dejará mentir que cualquiera de nosotros en un momento dado podemos tener un pensamiento altivo, argumentos altivos. Y lo tremendo que muchas veces esos argumentos van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Y entonces viene el Señor y dice: voy a podar tu copa, voy a tratar contigo. Y Dios tiene que tratar. Entonces esa es una altivez. Ahora, el problema de ese tipo de altiveces es que muchas veces no se ven, pero están por dentro, porque es un pensamiento, es una idea, algo que está metido por dentro. Ahora, hay otro tipo de altiveces que pueden ser en un momento dado, hasta se pueden distinguir. Por ejemplo, la altivez de rostro. En la Biblia, el Salmo 10:4 dice, Salmo 10:4 dice de la siguiente manera. Y mire qué tremendo esto, porque como dice ese salmo: el impío, escuche esto, en la altivez de su rostro no busca a Dios. Y mire qué tremendo, todo su pensamiento es: no hay Dios. Ahora, ¿de qué está hablando acá? De una altivez de rostro. Usted ha visto a veces gente, hermano, que es muy altiva y uno le dice: mire, busque a Dios. No, si Dios no existe. Y hay gente, hermano, que es tan, como le dijera yo, sin falta de temor de Dios, que hasta insultan a Dios y se expresan de Dios de lo más terrible. Y entonces la Biblia lo conceptualiza y dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Y saben, hay veces que le puede estar tocando duro, hermano, Dios puede estar tratando muy fuerte con ellos, pero como hay una altivez en su vida, en su rostro, ellos dicen: no, dice, mire, busque a Dios, hombre, Dios que no. Porque dice que todo su pensamiento es: no hay Dios. Entonces hay altivez de rostro, y Dios tiene que también que tratar con ellos. La otra altivez es la altivez de ojos. ¿Qué dice Proverbios 21:4? Proverbios 21:4. Y mire cómo es que está ligado, ¿verdad? Porque dice que la altivez de rostro va unido al pensamiento.
Y decíamos inicialmente que el altivez de pensamiento, pero ¿qué dice Proverbios 21:4? Altivez de ojos. ¿Y qué más dice? Y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Entonces también existe la altivez de ojos. Usted sabe que la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Y usted alguna vez ha visto ojos altivos? Hay gente a veces, hermano, que en un momento dado se le mete el chamuco, ¿ah? Y por ejemplo, si alguien le hizo algo, se le queda viendo así, hasta como ve, ¿qué me mira? ¿Verás? Ojos altivos, hermano. A veces la persona se le queda viendo y que lo quiere saludar, pero como ella tiene ojos altivos, no da. Sus ojos no expresan. Sus ojos están en altivez. Y el problema es que la Biblia dice que el ojo altivo es pecado. Amén. Ahora, usted no me dejará mentir que en un momento dado a uno se le puede meter el chamuco, hermano. Y la forma en que se mira a veces a las personas, muchas veces puede hacer que con ojos de altivez y con orgullo de corazón. Y la Biblia declara que esto es pecado. Mire, ¿cómo vio Dios? Por ejemplo, ¿cómo vio Dios que Caín tenía ya un concepto diferente acerca de su hermano Abel? Cuando vio su rostro. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, dice que esto le causó molestia a Caín. Y cuando Dios tuvo que confrontar a Caín, le dijo: ¿por qué tu rostro está mudado? ¿Por qué tu rostro se mira en otro semblante? Porque no le agradó. Ahora, hermano, usted no me dejará mentir que el rostro habla. El rostro habla. Sí, que solo a ella le dieron honor y la pasaron al frente, y a mí no. Y no solamente el rostro, sino hasta la boca, ¿eh? Se enojó. El rostro habla. Y entonces dice, se habla de altivez de ojos, pero también se habla de altivez de rostro. El rostro también habla. Y mire, yo no sé, pero cuando usted quizás ha tenido una confrontación con una persona, o quizás no, pero levantaron un chismito por ahí, ¿verdad? Entonces usted se queda pensando y dice: ¿qué será? ¿Por qué esta hermana ya no me mira igual? Su actitud ya no es la misma conmigo, me evade, se esconde de mí. Antes salía a saludarme, antes me daba beso, ahora me huye. Y cuando tú miras su rostro, no lo miras igual. Y tú, por el rostro de una persona, puedes determinar en un momento dado si hay un malestar dentro de su corazón. Y tú le dices: mire, yo veo que su rostro ya no es igual conmigo, ya no me sonríe de la misma manera. Solo me mira, yo miro que usted se pone todo pálido. Solo me mira y yo miro que pone como rostro de limón, ¿verdad? ¿Sí? Como que yo no le agrado. Y es cierto, porque el rostro habla. Amén. Aunque usted no lo crea. Altivez de corazón. ¿Qué dice Isaías 9:9? Mire qué tremendo esto. Isaías 9:9 dice: y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Esa es otra altivez, la altivez de corazón. Pero qué tremendo, porque dice: y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, expresándose acerca de Dios. Entonces hay una altivez de corazón. Amén.
O sea que la altivez es cardíaca, ¿verdad, hermano? Ja. Ahora yo digo, ¿será necesario a veces que nos metan una podadita de altivez? Sí, hermano. Sí. A veces uno necesita, hermano. A usted Dios le ha hablado a veces en lo íntimo y en lo secreto. La Biblia dice que en lo íntimo y en lo secreto me haces entender sabiduría. A mí como me gusta ese pasaje. A mí como me gusta ese pasaje porque dice, en lo íntimo y en lo secreto, tú me haces entender sabiduría. Y hay una de las cosas tan preciosas que Dios hace, es que Dios habla en lo íntimo y en lo secreto. ¿A usted alguna vez Dios le ha hablado en lo íntimo y en lo secreto? De veras. Pero usted, ¿qué hace cuando Dios le habla? Porque a veces Dios le dice, mire, hermano, uno no puede, mire, el que menos puede mentir contra uno, con uno mismo, es uno mismo, ¿verdad? A uno mismo no se puede sacar al baile a uno mismo. A uno sabe cómo está y uno dice, ese me cae mal, ese no me agrada, hombre. No sé, Señor, ayúdame a amarlo, a soportarlo, no sé, pero a perdonarlo, pero ayúdame, Padre, porque yo no puedo vivir con este sentimiento toda la vida. ¿Sí o no? Va, máxime si usted decidió quedarse en esta casa para siempre y estar de enemigo para siempre con esa persona. Qué cardíaco, hermano. Eso no es vivir una vida feliz, hombre. Eso no es pare de sufrir, va. Chica. ¿Sabe por qué? Porque entonces nunca vamos a tener un regocijo y un gozo total. Y entonces Dios va a tener que tratar con nuestro corazón. Amén. ¿O no? ¿Usted cree? Mire, si realmente la Biblia dice que somos sarmientos, nos va a limpiar, hermano. Definitivamente lo va a hacer, porque si Él pone el ejemplo y dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramitas, los sarmientos. Todo aquel que no está dando fruto, ¿por qué? ¿Qué hace? El sarmiento que no da fruto lo quitan. Pero le vuelvo a repetir, pensamos en gente que se está yendo al infierno, y no necesariamente. Está hablando de nuestras ramas innecesarias. ¿Usted nunca le ha pasado? No se va, pero usted, pongamos un ejemplo. Esa hermana tan linda que es, lástima de los que, ahí lo dejo, ¿va? ¿Verdad? Hay veces que uno puede decir, ¿va? Este hermano tan precioso que es, pero lástima que, si esto lo puliera en su vida, sería un tremendo cristiano. ¿Verdad que sí? Entonces hay cosas que son innecesarias. Y entonces Dios lo que tiene que hacer es empezar a... Yo no sé si se recuerdan, pero ya fue hace muchos años, hermano, ya. Muchos de ustedes ni estaban todavía, quizás 2, 3 de los que están acá. Pero un día, no sé, se me ocurrió, hermano, a veces uno, y sé que no lo hice en la carne, va, pero yo estaba enseñando acerca de las podas, de que cómo Dios limpia nuestras vidas. Y todavía estábamos allá en la iglesia en Mérida, todavía estábamos en la colonia Mérida, tiene bastante tiempo, como unos 10 o 11 años tal vez. Pero vengo yo y se me ocurre, y le dije a un hermano, tráete la tijera de podar que está allá guardada en la bodega. Y puse como a 5 ancianos que en ese tiempo habían. Y vine yo, hermano, y empecé a declarar, así declara el Señor, ¿verdad? Lo tremendo que de volar, 3 se fueron de la iglesia. Si dije yo, mejor no les hubiera pasado la tijera de podar, hasta que el último se terminó yendo. Así que de los 5 ni uno quedó. Yo dije, Señor, sería acto profético este, yo vivo a ver, los até aquello, pero si el Señor nos estaba diciendo que iba a limpiar nuestras vidas, hermano, dije, este acto profético no me funcionó. Posiblemente sí, ¿verdad? No sé qué Dios estaba haciendo ahí, pero como dice aquella, de los 5 que quedaban, ¿cómo dice? ¿Cómo dice?
Ninguno me quedó, pero bendito Dios por todas las cosas que pasan, ¿va? Pero yo le digo una cosa, hermano, yo le digo una cosa. Las podas son necesarias. Las podas son necesarias. Definitivamente son necesarias. Porque a través de ello, ay, Dios mío, hermano, Dios trata cosas con nosotros, hermano. La última dice Proverbios 16, 18. Y mire, esto está tremendo, porque dice Proverbios 16, 18. Porque va a haber quebrantamiento. Y también va a haber caída. Pero fíjense que hay antesalas. Hay actitudes que nos llevan a eso. Por ejemplo, dice Proverbios 16, 18. Antes que llegue el quebrantamiento, ¿qué hay? Es la soberbia. Quiere decir que la soberbia, fíjese usted, la soberbia lo puede llevar a uno al quebrantamiento. O sea, Dios trata. Y entonces dice, hay problema de soberbia en tu corazón. Entonces viene el quebrantamiento. A nosotros nos pasó algo. Le voy a contar rápidamente esto. Yo le conté a usted que una vez y lo tremendo era que las tres eran cristianas, hermano, ¿va? Y empezaron a tenernos envidia por un negocio que teníamos con la pastora. Y lo tremendo que siendo cristianas empezaron a buscar brujos, nos ponían tierra de muerto en la puerta del negocio. Lo tremendo es que nosotros más vendíamos, Dios nos prosperaba, Dios nos bendecía, hasta que llegó un momento que ya no aguantaron porque no les estaba funcionando todas sus hechicerías. Una tarde se emborracharon y eran cristianas. Se emborracharon, pero se emborracharon. Nos metían unas insultadas, pero qué insultadas, hermano, que yo no sé cómo mi esposa aguantó y aguantamos. Como era un mercado público y ahí teníamos nuestro local de negocio, nuestra venta nos iba muy bien, vendíamos bien, hermano. Bendito sea Dios por eso. Pero no les agradaba de que Dios nos bendijera. Y en los baños públicos ponían de todo. Nos insultaban, nos sacaban todas nuestras generaciones, ponían el nombre de la pastora y decían un montón de cosas horribles, hermano. Decía, ala. Como ella estudió en la universidad, y entonces se burlaban de nosotros y decían, ay, tan bonito, decía, ¿verdad? Los estudiantes terminaron vendiendo pollo, decía, se burlaban de nosotros, hermano, y nos escupían y ala. Qué horrible, qué trato, hermano, por favor, yo no sé. Ay, Dios mío, cómo nuestra familia no estaba tan convertida, vaya. Ellos decían, ¿cómo ustedes aguantan eso? Decía, un día yo voy a llegar y los voy a... No, tranquilos, ustedes no se metan en nada. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Dios es bueno. Viene y una de ellas se embaraza, nace su niña. Y entonces viene mi esposa y me dice, fíjate que yo siento que es el tiempo que nosotros los busquemos a ellos. Ellos nos han hecho tanto daño, pero nuestro deber es perdonarlos y bendecirlos. Pues, hermano, yo era un pastor, yo era anciano en una iglesia, pues yo tenía que tener fruto del Espíritu. Entonces vino mi esposa y me dijo, ¿me das permiso? Anda pues, te cubro con la sangre de Cristo, le dije yo, y que ojalá regreses con vida, ¿va? Y se fue a buscar a una de ellas y le llevó un regalito. Creo que supo que era una niña, llevó un regalito y todo. Cuando la hermana la vio entrar, se quebrantó, porque unas cosas que tiene el poder es que el poder trae reconciliación. El amor trae reconciliación. Y ella nunca se imaginó que la hermana Marlene iba a llegar a verla. Hermana, la vengo a ver, la vengo a bendecir, le traigo vengo a orar por su niña. Cuando ella regresó después de los días que estuve en su casa, regresó en una actitud diferente. ¿Y sabe qué le dijimos nosotros al Señor, verdad?
Y nosotros te pedimos, Padre, que antes que tú nos saques de este negocio, nos hayamos reconciliado con todos ellos. Nunca al Señor les hicimos daño, tú lo sabes. Siempre los bendijimos. Y si les pudimos apoyar, les apoyamos económicamente. Y les apoyamos para que ellos también tuvieran sus propios negocios. Y se dio la reconciliación. El día que nos estábamos siguiendo, estaban chillando las tres. No se vayan. No, demos, dije yo. No aprovecharon el tiempo de su visitación, les dije yo así. Si tan solo hubieran sido de otro espíritu, hubieran sido bendecidos. Y ya nos fuimos, hermano. Y ahora a veces que los vemos ahí, les saludamos y toda la cosa, va. Pero muchas veces Dios lo que hace es traer quebrantamiento, va, para bajar esas altiveces. Ahora yo le digo una cosa a usted. Dios es tan bueno, porque Dios ha puesto fruto en nuestra vida, fruto del Espíritu, que hace que nosotros podamos en un momento dado trabajar esas áreas. Entonces esa es de 5 podas. Con esa que por lo menos digamos, Señor, empieza ahí, Padre, tenemos para una semana. Amén. ¿Cuánto necesitamos ser a veces podados a ese nivel? Todo yo lo necesito. Yo lo necesito. Usted no piense que a veces el chamuco es tremendo a vos, porque el diablo dice, ya te diste cuenta cuánto yo viene el Señor y te dice, ¿te has dado cuenta yo cuánto te he bendecido? Sí, Señor, gracias, papito lindo, tú has sido bueno y todo. Y en un momento la carne dice, y no te sentís orgulloso, no te sentís altivo, no quisieras irle a decir a los pastores que te hicieron daño y decir, mire muchacha, ¿vieron? Ajá, Dios puso su mano sobre ustedes, pecadores, ¿verdad? No. Entonces Dios lo que hace es trabajar áreas de nuestra vida. Y cuando Dios mira, hermano, porque fíjense que eso es entendible, toda vid anualmente sus ramas tienen que crecer. Entonces es necesario que cada año le pasen su recortada. Eso es como que si nosotros los varones no nos quitáramos el pelo, hermano. Híjole, imagínense, pelón hasta aquí atrás, ¿verdad? Hasta la cintura. Un Sansón del siglo XXI. ¿Y por qué te tienes que recortar tu cabello? Para verte mejor, para verte más bonito. Aunque algunos ya no necesitan, vaya a la calvicie, les está bendiciendo. Pero, ¿por qué lo haces? Ahora, si naturalmente, o sea, en nosotros, espiritualmente también es lo mismo, ¿verdad? Hay veces que cuando miramos nosotros que empiezan a aparecer las ramas innecesarias, decimos, papito lindo. Mire, hermano, yo termino. Vive Dios que todos nosotros en un momento dado podemos empezar a sentir cuando esas ramitas innecesarias están saliendo. ¿Sí o no? A veces nos queremos hacer los locos, ¿va? De verdad, a veces nos queremos hacer los locos, ¿va? No, hermano, yo no tengo un espíritu de orgullo, lo que pasa es que yo así soy, ¿verdad? No, hermano, vive Dios que yo no soy rencoroso. Lo que pasa es que a veces mi corazón se duele y guardo un poquito de rencor, ¿verdad? Pero entonces Dios empieza a tratar. Yo no sé cuántos bendicen al Espíritu Santo, hermano, pero mire, bendito Espíritu Santo, jala, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Mire, nadie de nosotros, realmente nadie de nosotros, hermano, nadie puede decir que Dios no le habla en lo secreto y en lo íntimo. Y empieza Dios, ¡shh! ¿Qué pasó? Ya te dices cuenta lo que estás pensando. No solamente era un pensamiento, Señor, pero no, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo le voy a dar yo matarrata a ese hermano? No, yo no lo voy a hacer, ¿va? Pero se me vino el pensamiento, pero no lo voy a hacer. Ay, Dios mío, hermano. Por eso la Biblia dice que la espada de Dios es poderosa, ¿va? Que parte entre el espíritu y el alma, divide las coyunturas, hasta discierne los tuétanos y baja hasta las profundidades del corazón. Y Dios, hermano,
puede en un momento dado mostrarnos en dónde están las ramas innecesarias. Amén. Y venir Él y trabajar en nuestras vidas. Te pones sobre tus pies, oramos. Que Dios nos ayude y Él permita en nosotros, y que nosotros permitamos también que a través de los ministerios, hermano, a través de la palabra es preciosa, porque ahí mismo dice: Señor, ustedes están limpios por la palabra. Y un poder que tiene la palabra es el poder de limpieza. Amén. La palabra ordena nuestras vidas. La Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces Dios, a través de su palabra, nos va ordenando y va tratando con esas áreas, y va el Señor pidiéndolas. Miren, no es lo mismo cuando voluntariamente uno las entrega, cuando Dios se las tiene que arrancar a uno. Es mejor entregarlas voluntariamente. Amén. Es mejor. Usted se recuerda de Nabucodonosor. Ese terminó declarando que Dios era el único Dios verdadero. Pero no le digo por usted ni por mí, va, Señor reprenda al diablo. Pero ese se llenó de soberbia. ¿Y qué hizo Dios? Lo mandó al campo y lo volvió bestia. Dice que le creció el pelo como animal, va, y le crecieron las uñas. Y hermano, yo no creo que esté exagerando la Biblia, va, pero y después de estando en esa condición, recapacitó. Y entonces vino él, hermano, y Dios tuvo que tratar con él, y ya lo hizo un hombre diferente. Y cuando él regresa de ese trato, dice: realmente reconozco que Jehová es Dios. Amén. Entonces hay veces que hay tratos, muchas veces para nuestras vidas. Entonces es mejor voluntariamente rendir las cosas, que no dejar que Dios tenga que venir por la fuerza y tener que tratar con nosotros. Porque acuérdense que a veces decimos: no, Dios tampoco va a tratar. Pero la Biblia dice que al que es hijo lo disciplina, y por cuanto es hijo y no es bastardo, dice, no lo deja sin disciplina. Y aunque por el momento dice la Biblia que la disciplina es dolorosa, pero después causa fruto de justicia. Amén. Y aquellos que somos ejercitados a través de ella. Entonces, dele gracias a Dios, porque Dios tiene que tratar con estas áreas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que tú eres la vid verdadera, y que nosotros somos como esos sarmientos, como esas ramas que somos desprendidas de la vid, y que todas aquellas ramas que sean innecesarias, aquellas cosas que estén ahí pero que no estén causando el fruto adecuado, dice tu palabra que tú quitarás. Y las ramas, en el nombre de Jesús, Padre, que están dando fruto, serán podadas, serán limpiadas, para causar que llevemos más fruto para ti. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesús, Papito lindo, que tú nos ayudes, y que nosotros en el nombre de Cristo, Padre Celestial, podamos venir delante de ti, Señor. Y cuando podamos ver dentro de nosotros mismos, Señor, que hay áreas afectadas, y específicamente, Señor, como lo que hemos enseñado en este día, un problema de altivez. Si hay altivez de pensamiento, si hay altivez de rostro, si hay altivez de ojos, altivez de corazón, altivez de espíritu, Padre Celestial, porque tu palabra dice que el quebrantamiento en el nombre de Jesús viene antes que la soberbia, Papito lindo. Señor, en el nombre de Cristo, hoy venimos delante de ti a rogarte, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes, Padre, que nos enseñes. Señor, tu palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos en el nombre de Jesús, Padre,
a tener un corazón que sea conforme a tu corazón. Ayúdanos. Sabemos, Señor, que en nosotros hay una naturaleza que está caída, hay una naturaleza que está dañada, la naturaleza del viejo hombre, esa naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. Pero tu palabra dice que nos vistamos del nuevo hombre, criado en justicia y en santidad de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, nos despojamos de todas aquellas ramas, de todos aquellos sarmientos que son innecesarios, que no están produciendo fruto, que no están produciendo vida en nosotros, Padre. Y te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que de nosotros broten sarmientos llenos de fruto para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. En el nombre de Jesús, declara: yo deseo, Señor, y anhelo llevar fruto en tu reino, Señor. Decláralo: hazme una rama, hazme un sarmiento fructífero, en el nombre de Jesús. Señor, quiero permanecer pegado a ti. Díselo, díselo, porque la Biblia dice: en el nombre de Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, a no ser que esté pegado a la vid. Señor, quiero permanecer pegado a ti, Señor, para que entonces yo sea un sarmiento que esté llevando fruto. No me quiero separar de ti, de esa rica savia, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo, regenérame, transfórmame, cámbiame, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de ver las cosas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, papito lindo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu santo y bendito Espíritu, que nos ayuda y nos dirige a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le guarde. El día jueves, creo que el miércoles tienen reunión, ¿verdad, amigo? Con los... Sí, hermano, la invitación una vez más es para que mañana, primeramente Dios, a las 7:30 de la mañana estemos aquí los servidores orando. Vamos a tratar, hermanos, de estar puntuales, 7:30.